Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a leerlo nuevamente. Yo les invito a que lo hagamos en una forma muy pausada, que tengamos mucho cuidado al hacer esta lectura y poniendo atención. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Queremos suplicarte que en esta tarde tú abres a nuestros corazones, nos inquietes a buscarte, a servirte. Y nos mueva, Señor, también a darte a ti la honra y la gloria solamente. Gracias, gracias nuestro buen Dios por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte más y podemos saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Háblanos pues en esta hora, te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Hoy, primer día de octubre, yo creo que la mayor parte de las iglesias, sobre todo presbiterianas, reformadas, estamos iniciando el mes de la Reforma, porque recordamos la Reforma del siglo XVI, pero hemos querido en lo particular tocar este punto y titulamos a este mes, al mes completo, le titulamos Reforma igual a evangelismo. Reforma igual a evangelismo, o quieren decir evangelización también, las dos formas es correcta. Porque regularmente en estos días pues se habla de las 5 solas, hemos hablado de las 5 solas, creo que todos ustedes las saben de memoria, espero. Solo Cristo, sola fe, sola gracia, sola escritura, solo a Dios la gloria. Hemos hablado acerca de los 5 puntos calvinistas, la corrupción total del hombre, el llamamiento eficaz, bueno, todos estos creo que ustedes los conocen bien. Hablamos también sobre las marcas de la iglesia, la predicación de la palabra, la correcta administración de los sacramentos, la disciplina, algunos aspectos. Pero en esta ocasión queremos hacer énfasis en que ese movimiento de reforma principalmente fue un movimiento de evangelización, fue un avivamiento. Todos a veces dicen, ay, quisiera que venga un avivamiento. Bueno, el movimiento de reforma fue un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Podríamos definirlo como un despertar que el Espíritu Santo obra en las personas a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando los reformadores procuraron que las personas tuvieran acceso a la palabra de Dios, Dios comenzó a obrar en los corazones de las personas y comenzó a cambiar las vidas. Entonces, repito, titulamos a todo este mes, ¿cómo? Reforma igual que evangelización o evangelismo. Pero hoy titulamos a la meditación de esta tarde ya, Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Hay conceptos básicos en la vida de las personas, que todos tenemos una idea de estas cosas,
una idea probablemente equivocada o una idea probablemente distorsionada o probablemente sea la correcta de cómo es Dios y qué es lo que pide Dios de nosotros. Repito, también todos tenemos una idea de la muerte, de la vida, del cielo y del infierno. Estos conceptos son básicos para toda sociedad. Todas las culturas, dependiendo de cómo manejan estos conceptos, va a ser la forma en que van a actuar en muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, las culturas asiáticas, oímos mucho acerca de Japón, que es el primer lugar en suicidios en el mundo. ¿Sí sabían de eso? Japón, el primer lugar de suicidios en el mundo. Pero si vemos un poco su cultura y su forma de pensar sobre la muerte, sus ideas, por ejemplo, sobre la reencarnación, muchos de ellos ven a la muerte como un paso hacia otra oportunidad. La estoy regando, me está yendo mal y eso, pues voy a intentarlo de nuevo. Entonces, ven a la muerte como un paso hacia otra oportunidad. Pero si vieran lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, ahí en Hebreos 9:27 que dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, entenderían que no hay otra oportunidad. Entenderían que es la muerte y después de la muerte viene el juicio de Dios y no hay otra oportunidad. Entonces tomarían más conciencia sobre su propia vida. Entonces, cuando alguien ve la vida y la muerte de otra manera, de como nos enseñan las Escrituras, y como no es realmente, cuando alguien tiene un concepto equivocado del cielo, del infierno, y piensan a lo mejor, ay, vive la vida, vamos a disfrutarla ahorita, es el momento, son ideas que hoy día se venden muy fácilmente y que muchos tienen. Pues hay que vivir el momento, ¿no? Eso determina el estilo de vida, la forma de vida, tu forma de actuar en muchas cosas. Lo que tú pienses sobre eso, lo que nosotros pensemos sobre Dios, determina también nuestro estilo de vida. ¿Qué piensas de Dios? ¿Cómo piensas que es Dios? ¿Qué concepto tienes de Dios? Por ejemplo, yo escuché a alguna persona decir: no, Dios es amor y Él nunca va a castigar a nadie. Él es incapaz de castigar a nadie. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso enseña la palabra de Dios? O a lo mejor algunos tienen su concepto, tal vez no como los griegos o los romanos que creían en diferentes divinidades, pero hoy día, aquí en nuestro contexto, y es personas tan cercanas a nosotros todo el tiempo, hay gente que cree en la Santa Muerte, que cree en la santería, que cree en cosas que muchos dirán, pero eso es lo más común para muchas personas que están a nuestro alrededor, que están rodeándonos en todo momento. Entonces no tenemos que hablar, repito, ni de los romanos ni de los griegos, sino ver lo que creen las personas en este momento. Antes de la Reforma, en el obscurantismo, algunos, o más bien muy pocos, tenían acceso a la palabra de Dios y muy pocos tenían la oportunidad de entender el mensaje de la salvación. Una idea generalizada que todavía sobrevive y que es muy latente en nuestro contexto aquí en México es la idea del purgatorio para los adultos y la idea del limbo para los pequeños, donde pues se presenta de alguna manera como que las personas que mueren pueden tener todavía oportunidades, ¿no? Si todavía se cubre con ciertos requisitos, esas personas que están ahí purgando penas todavía, podría ser que vayan al cielo. Pero dijimos, Reforma es igual a ¿qué? Evangelismo.
La Reforma, al permitirnos el acceso a la palabra de Dios, nos abre los ojos hacia las buenas noticias de salvación. Evangelismo quiere decir eso, o evangelio quiere decir eso. Buenas noticias, literalmente la palabra eso significa. Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que Dios no quiere la muerte de todos los hombres, sino quiere que muchos vengan al conocimiento de Él. Nuestro pasaje en la carta a los romanos, esta carta a los romanos que acabamos de leer apenas unos versículos, junto con la carta a los efesios, se dice que son las cartas más doctrinales, es decir, que nos presentan más doctrinas. Cuando las personas oyen la palabra doctrina, como que ya pero es cierto, nos presentan la condición del hombre, nos presentan la solución, el plan de Dios para el hombre, nos presentan qué es lo que quiere Dios para nosotros. Son cartas muy puntuales y hay declaraciones muy específicas que nos muestran qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y evangelismo es una de las cosas que nos permiten ver el gran amor de Dios. Estos dos textos que leímos, los leímos porque hay varios hombres que han dado testimonio que al leer y entender estos dos textos, o al leer y entender esta carta a los romanos, han venido al conocimiento de Dios sin que nadie les predique. Ellos mismos, leyendo la carta o la palabra de Dios, esto es el evangelio. Así como el evangelio de Juan es diferente a los sinópticos, porque el evangelio de Juan trae también cosas muy puntuales sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la redención. La carta a los romanos nos permite ver. El mismo Martín Lutero dio testimonio que al leer estos dos versículos, él se convirtió, siendo un monje católico, leyó eso, la palabra de Dios, y dijo: esto es el mensaje de salvación. Recientemente oía también a César Vidal, si alguno sabe quién es César Vidal. Él daba testimonio de que fue primero testigo de Jehová, pero leyendo la Biblia y específicamente la carta a los romanos en el idioma original, se dio cuenta del evangelio, del mensaje de salvación. Buenas nuevas, evangelio son las buenas noticias. Fíjense, les dije o les pedí que tuvieran lista su Biblia ahí en el capítulo 1. Y el apóstol Pablo da testimonio que él es apóstol para predicar el evangelio, es decir, para evangelizar. Él era un evangelista. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Otra vez, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo apartó a él para dar las buenas noticias de salvación. Su misión, su tarea, su razón de ser como cristiano era dar las buenas noticias de salvación. Así empieza la carta. Él está diciendo, yo soy Pablo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba él? Saulo. Entonces él está diciendo, yo ya no soy Saulo, ya soy Pablo. Y Pablo, además, soy un siervo de Dios, que Dios me apartó para darle las buenas noticias a la gente de la salvación. Versículo 9, otra vez la palabra evangelio. ¿Qué dice el versículo 9? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, ¿en qué? En el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención a vosotros siempre en mis oraciones. ¿En qué servía Pablo? ¿O qué era lo que hacía Pablo? ¿Cuál era su trabajo principal? Evangelizar. ¿Qué dijimos que es evangelizar? Dar las buenas noticias de salvación. O sea, su trabajo principal era ir con las personas y darles las buenas noticias de la salvación. Y me acuerdo mucho de ustedes, los romanos, porque quiero ir allá a hablarles de esto. Versículo 15. ¿Qué es lo que quería el apóstol Pablo ir a hacer a Roma? Así que
en cuanto a mí, ¿cómo dice? Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En cuanto a mí, pronto estoy para irles a dar las buenas noticias de la salvación a ustedes también que están en Roma. Me urge ir a compartirles las buenas noticias. Todas las doctrinas, todo lo que hablamos acerca de la reforma y los reformadores, tiene que ver con que nosotros tenemos que compartir las buenas noticias de la salvación. Entonces llegamos a estos dos textos y ahí está otra vez la palabra, 2 veces ahí se repite. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, si entendemos lo que quiere decir evangelio, podríamos leerlo de la siguiente manera: porque no me avergüenzo de dar las buenas noticias. Porque no me avergüenzo, es urgente dar las buenas noticias. Porque las buenas noticias de Dios tienen el poder para que las personas se salven. A todos los que crean en ellas, ¿no? ¿No es lo que está diciendo ahí? Al judío, ¿por qué dice al judío? Porque los judíos fueron los primeros que conocieron el evangelio. El Señor Jesús nació ahí en Belén y su ministerio lo desarrolló en gran parte de la tierra de Israel. Es más, no salió nunca de ahí. Pero Él les presentó el mensaje de salvación al judío primeramente, pero el mensaje no era solamente para los judíos, dice el texto, y también al griego, y está abriendo la posibilidad para todos los demás que no. En otros pasajes usa la expresión gentiles, que quiere decir todo el que no es judío. Entonces vamos al verso 17 y dice otra vez la palabra mágica, ¿verdad? Porque, y allí nos va a explicar un poco esto. La justicia de Dios se revela por fe, porque en el evangelio, ahí era la primera, porque en el evangelio, porque en las buenas noticias que Dios nos da, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Las buenas noticias que Dios nos trae tiene que ver con la justicia de Dios. Repito, las buenas noticias que Dios nos da tiene que ver con la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto y no puede haber nada impuro o nada pecaminoso o nada que se aparte de Él delante de Él. Entonces, ¿cómo podríamos estar en su presencia si no puede haber nada así? Porque todos somos hallados faltos, ¿no? Entonces está la expresión, el justo, en esta justicia de Dios. Fíjense, esta expresión del justo, en este pasaje tenemos que ser muy puntuales qué es lo que quiere decir, porque en esta expresión o en este pasaje la palabra justo no quiere decir una persona sin pecado o una persona perfecta o una persona que no comete errores. ¿Por qué? Si se tratara de eso, entonces estaríamos hablando del capítulo 3, versículo 10. Si tienen su Biblia ahí, vean rápidamente qué dice. No hay justo ni a uno. No hay justo, nadie es justo. Pero entonces, ¿cómo está diciendo ahorita aquí en este versículo 17? El justo por la fe vivirá. Entonces no podemos entenderlo en ese sentido completamente de alguien que no comete errores, que no ha pecado. Si lo vemos en ese sentido, nos estamos refiriendo al capítulo 3, versículo 10. Aquí, ¿en qué sentido nos está hablando de alguien justo? Alguien justo es alguien
que reconoce quién es Dios, que reconoce la grandeza de Dios, que reconoce su condición, y ahorita lo vamos a ir viendo aquí. Su forma de ser no es correcta delante de Dios, pero se esfuerza todo el tiempo por vivir y agradar a Dios. Sabe lo que es justo. Yo como padre, como esposo, sé lo que es justo y entonces procuro cumplir como padre, como esposo, como hijo. No lo hago porque todos fallamos de una forma o de otra, pero me esfuerzo. Entonces, el justo, dice, vivirá por fe. Porque de ser el otro tipo de justo, el que no ha cometido ningún error, nadie puede estar delante de Dios. Si se fijan, la siguiente parte, la siguiente sección del capítulo, tienen ahí su Biblia abierta, si tienen la versión 60 y dice la culpabilidad del hombre. Lo primero que menciona es la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia. Dios, que es justo, no le agrada el pecado y no puede haber nada impuro delante de él. Y además, el simple hecho de que nosotros estemos en este mundo y vivamos aquí, podamos ver la grandeza de Dios, eso nos deja sin excusa de reconocer que hay un Dios al que le debemos todo. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La ira de Dios. O sea, delante de Dios no hay ningún justo. Pero entonces, como nos está diciendo aquí que el justo por la fe vivirá, es suficientemente, esto repito, el vivir en este mundo y ver la grandeza de Dios es suficiente como para reconocer que hay un Dios que ha creado todas las cosas. El justo por la fe vivirá es una cita que el apóstol Pablo hace al profeta Habacuc. Si ustedes conocen los profetas menores, Habacuc capítulo 2, ahí dice, leo literal, versículo 4, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es la fe? Todos entendemos porque lo hemos hablado, es creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, allá en Hebreos 11, ¿no? Y para fe, no es por lo bueno y perfecto que tú hayas sido, sino es porque le creas a Dios y a través de ese creerle a Dios, tú puedas tener lo que Dios te promete. El Evangelio, en las buenas noticias de Dios, la justicia de Dios se revela porque le creamos a Dios, creamos lo que Dios tiene para nosotros. Por el Evangelio, en el Evangelio, las buenas noticias es que Dios quiere salvarnos simplemente porque le creamos. ¿Qué dice entonces Habacuc? Habacuc, voy a ser muy breve en ese sentido. Habacuc es un libro muy pequeñito, apenas 3 capítulos. En el primer capítulo, Habacuc le reclama a Dios toda la maldad que hay y que puede ver. Yo creo que hoy nosotros, al ver, si ustedes se sientan a ver las noticias, el programa de noticias que ustedes vean, van a ver maldad, 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 violencia, 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 lo van a ver todos los días.
Y ya antes decía uno, ay, en esta parte del país es la más violenta, ¿no? Ahora dice uno, pues en todo el país. Y lugares que uno decía, pues aquí es muy tranquilito, ahora sucede que esos lugares son los más, donde hay más violencia hay. Entonces Habacuc le reclama a Dios y le dice, oye Dios, pues no eres tú un Dios santo, no eres tú un Dios perfecto, ¿cómo permites que pasen estas cosas? ¿Qué no ves tú, tus ojos santos? Prácticamente le dices, ¿cómo puedes ver toda esta maldad? Fíjense, lo voy a leer, Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste? Oh Jehová, roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc? O sea, ¿ves cómo estos impíos matan a los justos? Tú eres muy limpio de ojos, ¿cómo puedes ver eso? Y yo creo que hoy día nos preguntamos, ¿cómo es que Dios puede permitir tanta maldad en nuestro país? Y parece que nuestro país se está sacando el primer lugar en maldad en todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué le contesta a Dios a Habacuc? Eso es lo interesante, lo vemos en el capítulo 2. Habacuc, tú no entiendes que eso es consecuencia del mismo hombre, el pecado del hombre. Pero a pesar de eso, Habacuc, hay un plan perfecto. El justo por la fe vivirá. Versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc. Y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermoso es el libro de Habacuc al final, porque al final Habacuc hace un canto que, bueno, por ahí hay músicas de esa letra de Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca, ¿no? Cuando entonces Habacuc puede reconocer lo que muchos no vemos o muchos no ven, que a pesar de que cosas no se den como nosotros esperamos, a pesar de que las cosas no sucedan de la mejor manera para nosotros mismos, nosotros debemos de confiar. Allá dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides den fruto, aunque falte el producto del ganado y todo, y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me gozaré en Jehová, me voy a alegrar. El justo por la fe vivirá. Si regresamos a nuestro pasaje de Romanos, entonces decimos, bueno, el justo vivirá por la fe. ¿En qué tiene que creer el justo? El justo no se salva por sus buenas obras, eso es interesante. No está ni en Habacuc, ni en Romanos, ni en Hebreos, porque también se cita en Hebreos y en Gálatas. Se repite esta misma expresión, el justo por la fe vivirá. No dice, el justo se salva porque es muy justo y muy bueno. No dice eso, ¿o sí dice eso? No. El justo se salva porque es perfecto y no se equivoca. No, no dice eso. El justo se salva porque reconoce su condición, sabe quién es Dios y le cree a Dios. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Se arrepiente, el que es justo sabe, obré mal, hice mal. El que es justo dice, me equivoqué, tengo que pedir perdón. El que es justo en este texto reconoce, mi actuar debería de ser de esta manera. Señor, me he equivocado, perdóname. Te creo. El justo por la fe vivirá, porque le cree a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es reconocer nuestra miseria, nuestra condición y que no podemos nosotros por nosotros ser justos. Y el mensaje del Evangelio es creerle a Dios. El justo por la fe vivirá.
que necesito para poder alcanzar esa justicia, lo único que tengo que hacer es creerle a Dios. Y Él es el que va a obrar la salvación en mi vida. No porque yo pueda, no porque yo sea capaz, no porque yo sea muy hábil, no porque yo pueda alcanzar las cosas. El mensaje del Evangelio es: las buenas noticias es que Dios no te va a salvar por las muchas cosas que tú hagas. Las buenas noticias es que Dios te va a salvar si tú le crees a Él y si hay verdadera contrición en ti, si hay un verdadero reconocimiento de quién Él es, si hay un verdadero sentir de querer agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Más adelante lo vamos a ver más específicamente, pero lo que tenemos que creer es que el sacrificio de Jesús fue en nuestro lugar. Nosotros merecemos el infierno, nosotros merecemos la muerte eterna, pero el sacrificio de Jesús es en nuestro lugar para darnos salvación. Y eso es lo que tenemos que decirle a las personas. Reforma es evangelismo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que urge, como el apóstol Pablo dice: yo soy siervo para dar las buenas noticias. Dios me puso aquí para dar las buenas noticias. Dios quiere que yo les dé a ustedes las buenas noticias. Y bueno, es más, se las voy a dar. No me avergüenzo de dárselas, se las voy a repetir otra vez. Las buenas noticias es que Dios quiere lo mejor para ti, pero tienes que reconocer quién es Él, el justo, quién eres tú, tu condición, y tienes que creerle a Dios que Él quiere lo mejor realmente para ti. Si tú no reconoces quién es Él y tu propia condición, difícilmente le vas a creer a Dios, difícilmente le vas a creer a Dios. Que Él vino a morir, el Señor Jesús vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. La invitación simplemente es el Evangelio, las buenas noticias ahí están, ya las escuchaste. Hay muchos evangélicos pero pocos cristianos. Hay muchos que se dicen: yo creo, pero realmente no han vivido y experimentado un cambio en sus vidas. La buena noticia es que si tú crees y tú lo haces de corazón, Él te da esa nueva vida en Cristo. El justo por la fe vivirá. No el perfecto, no el que no se equivoca, sino el que reconoce. La invitación es a reconocer nuestra condición y creerle a Dios. La pregunta es: ¿le crees? ¿Crees en las buenas noticias? ¿Realmente es algo que tú has experimentado? ¿Es algo real en tu vida, valga la redundancia? ¿Es algo que tú estás viviendo? Podemos conocer todas las doctrinas y saber todos los reformadores y la historia y todo esto y las 5 solas, pero si no es algo real en nuestra vida, no hay cambio, no hay avivamiento. Y algo que a mí me sorprende es: la Reforma fue un avivamiento. Muchos vinieron al conocimiento de Dios. Muchos querían saber más y más y más de Dios y anunciar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Que hoy tengamos una verdadera reforma, queriendo llenarnos más del conocimiento de Dios y compartiendo más las buenas nuevas de salvación que Dios nos ha mandado. Ahí está la invitación. Les invito a que oremos y que le digamos al Señor: Señor, vamos a después entonar un canto y es también un llamamiento. Si tú no has confirmado y has venido delante de Él, vamos a orar. Señor, perdónanos si no hemos hecho el Evangelio como algo real en nuestras vidas. Un cambio radical, total para nuestras vidas y un anunciar
las buenas nuevas, las buenas noticias todo el tiempo, porque ese es el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, te alabamos, te damos la honra y la gloria y te exaltamos solamente a ti. Gracias por este plan perfecto de salvación. Como tus discípulos y como algunos hombres te dijeron, aumentanos la fe, Señor. Haznos creer más. Fortalece, Señor. Trae esa salvación a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.